Amados en Cristo, bendiciones. Hoy martes 10 de noviembre del año 2020, el Centro de Adoración Bethlehem en Quito, Ecuador, latitud 0, en la mitad del mundo, del centro del mundo a las naciones, para compartir Escuela de Profetas. Continuando con el tema que compartimos el domingo, sobre costumbres que hacen tradiciones y tradiciones que hacen religiones. El Yeshua HaMashiach vino para derrumbar y para romper toda costumbre que hace tradición, toda tradición que hace religión, y derrumbar todo argumento religioso, aún la religión perfecta, la religión de los yahudines. Hoy quiero topar un punto solo sobre las tradiciones. Quizás el domingo topamos sobre las costumbres, pero hoy vamos a topar sobre las tradiciones. Nosotros estamos un poco desvirtuando el deseo del Padre a través de la Escritura. De una forma ignorante y a veces de una forma muy consciente, la Iglesia está preparando el mundo para la venida del anticristo. Sí, me escuchó muy bien. Todo el sistema está preparando el mundo para la venida del anticristo. Todo el sistema. Mire, la cúpula política está preparando todo el ambiente socioeconómico para las naciones para la venida del anticristo. Yo no entiendo cómo la religiosidad evangélica está dirigiendo el sistema capitalista si el plan de Yeshua HaMashiach es atender a los pobres. Yo quisiera hacerle una pregunta a todos esos apóstoles que están detrás del sistema comunista, del sistema capitalista, del sistema de gobierno. ¿Cómo es que hablan de parte del Yeshua HaMashiach? Si él dijo claramente que el verdadero evangelio es buenas nuevas para los pobres. Buenas nuevas para el menesteroso que ahora está botado y no tiene trabajo. Entonces, ignorantemente y conscientemente están preparando la venida, el mundo están preparándolo para la venida del anticristo. Pero hay un remanente muy pequeño que se está preparando para la venida de Yeshua HaMashiach. Va a ser un choque tremendo, porque cualquier sistema que el mundo quiera implementar, no habrá político que pueda arreglar el mundo. No habrá alianza que pueda arreglar, porque este sistema es engañoso. Este sistema que está manejando el mundo a través de las Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, el control de la salud a nivel mundial, y todo absolutamente está controlado para entregarle un terreno fértil al anticristo. El Yeshua HaMashiach nos advirtió, y Pablo también, el apóstol a los gentiles, sobre tener cuidado sobre las filosofías huecas, sobre la sutileza, que según la tradición de los hombres va a manejar el sistema en el tiempo final. Mire, vamos nosotros y miremos Colosenses capítulo 2. Le animo a que miremos allí Colosenses capítulo 2. Ojalá que esté toda la familia y sentados ayudándonos unos a otros, uno con escritura, leyendo, otro anotando. En estas reuniones es donde podemos desarrollar el sacerdocio.
Colosenses capítulo 2, la carta del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, a la iglesia en Colosas. Dice allí, desde el verso 6, tal como recibieron al Mashiach, Yeshua, como Señor, sigan viviendo sus vidas unidas a Él, unidos a Él. ¿Cómo puedo decir que estoy unido a Él si estoy en favor de los opresores, si estoy de favor de los tenedores del dinero y los pobres están olvidados? Oiga, nunca he visto tanta mendicidad. Y es general. Tanta gente durmiendo en las calles. Tantos negocios quebrados. Es terrible. Verso 7. Manténganse profundamente arraigados a Él, a Yeshua HaMashiach. Continúen siendo edificados en Él, confirmados en su confianza, de la manera que se les enseñó, para que rebosen en acciones de gracias. Estén atentos que nadie os esté llevando cautivos por medio de engaños y filosofías huecas. Esto es lo que está pasando. Hay mucha iglesia que está siendo llevada cautiva por filosofías, por engaños. Gente con promesa de que le van a dar trabajo, yendo a hacer campaña, corriendo riesgo su salud. Siguiendo tradiciones humanas, el 8 dice, estén atentos que nadie los esté llevando cautivos por medio de engaños, filosofías huecas, siguiendo tradiciones humanas, de acuerdo a los espíritus elementales del mundo, pero no en acuerdo con el Mashiach, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Elohim, de lo que es Elohim. Y es en unión con él que ustedes están completos. Es decir, si no estamos en Cristo estamos incompletos. Él es el Rosh, es la cabeza de todo gobierno y autoridad. Entonces, como están las cosas en ninguna parte del mundo, ninguno es temeroso de Elohim. Por lo tanto, el Yeshua HaMashiach no es cabeza de ningún gobierno. Se está preparando a la tierra para que venga el anticristo. Pero el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, está preparando un remanente para la venida del Cristo de gloria, del Mashiach. Verso 11 del capítulo 2 de Colosenses, la carta de Pablo. También fue en unión con él que fueron circuncidados, no con circuncisión hecha con manos humanas, sino cumplida por medio de despojarse del control de la vieja naturaleza sobre el cuerpo. En esta circuncisión hecha por el Mashiach. Esa circuncisión es en el corazón, dice la Escritura. Verso 12. Fueron sepultados juntamente con él por haber hecho Tevilat, y en unión con él también fueron resucitados por la llenura de la confianza, de la emuná, de Elohim, que se manifestó cuando levantó al Yeshua de los muertos. Verso 13. Ustedes están muertos por sus propios pecados, esto es, por su prepucio. Su vieja naturaleza, pero Elohim les dio vida juntamente con el Mashiach, perdonando todos sus pecados. Él canceló el documento de deuda en contra nuestra,
por causa de las regulaciones, estaba como testimonio en contra nuestra, pero Él lo removió clavando en el madero de ejecución, despojando a los gobernantes y autoridades de su deber, los exhibió públicamente como espectáculo, triunfando sobre ellos por medio del madero. Ahora, mire que cuando el Yeshua vino, todos estábamos muertos en delitos y pecados, endeudados espiritualmente. Pero para la venida del Mashiach, un 99.9% está endeudado con el sistema. Hipotecó su casa, hipotecaron todo. Por eso es que hay una propuesta, y una de las señales del anticristo, dice, será la exoneración de deudas, donde entonces todos van a respaldar al anticristo. Bueno, eso no está escrito aquí, es una conjetura que lo leí. Dice en el capítulo 10, en el capítulo 2, verso 16, cumplan la Torá sin que los juzguen. Por tanto, no dejen que nadie los juzgue en conexión a la comida o la bebida, con relación a un festival judío, Pesach, Yom Teruah, Yom Kippur, Shabaot, todas las fiestas. Estas son sombras de cosas que han de venir, pero el cuerpo es el Mashiach. No permitan que nadie les niegue su premio, insistiendo en que mortifiquen al cuerpo o dando luto a los malaquín. Estas gentes siempre se basan en alguna visión que han tenido y vanamente se hinchan a sí mismos por su apariencia mundana. El centro de este capítulo es que tengamos cuidado de las tradiciones, de las filosofías huecas de los hombres. Alguien hablaba que dejar la tradición de la verdad es un absurdo, porque lo uno no se junta con lo otro. La tradición es de hombres, la verdad es espiritual. Por eso es que terrenalmente la verdad no la conocen. Lo que conocen es la realidad. El Yeshua HaMashiach vino y dijo, yo soy la verdad. Por lo tanto, rompa esa enseñanza que pusieron equivocada sobre la tradición de la verdad. Ahí están las religiones pasadas de padres a hijos. La religiosidad es celosa de sus tradiciones. En Gálatas capítulo 11, Gálatas capítulo 1, verso 11. Otra vez el apóstol Pablo. Nosotros como gentiles deberíamos estar estudiando las cartas del apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. Todas estas cartas las recibió por revelación. Gálatas capítulo 1, verso 11. Estamos hablando de las tradiciones. Muchos no se aguantan el deseo de ir por costumbre al templo. Yo no sé qué pasaría si el Señor ordena romper una tradición para acabar con una religión. Tópele a una persona la religión y puede haber problemas graves. Quítele la tradición a alguien, es como arrancarle el pellejo. Además, hermanos, les voy a hacer bien claro en esto a ustedes. Las buenas noticias, como yo las proclamo, no son un producto humano, porque ni me fueron enseñadas ni las recibí de ningún hombre,
vinieron por medio de la revelación directa del Yeshua HaMashiach. El evangelio que nosotros tenemos a través de las cartas del apóstol Pablo es revelación. Es tremendo, aquí no cabe la religiosidad. Porque ustedes han oído de mi vida anterior con los judíos tradicionales, cómo hice lo mejor que pude para perseguir a la comunidad mesiánica de Elohim y destruirla. Este era el Saulo de Tarso. Y cómo era más celoso por las tradiciones heredadas de nuestros padres que la mayoría de los judíos de mi edad. Entonces ascendí con mayor rapidez que ellos en los judíos tradicionales. Pablo dice, yo dentro de la religión cuidaba la tradición. Le acabo de decir, tópele una tradición a alguien. Tradiciones. No le festeje el cumpleaños al pastor, le bota de la iglesia. Y otros apóstoles que yo conozco por Centroamérica anuncian a todo el mundo cada año un año más de las bodas con su esposa. Tremendo. Y se olvidan de las fiestas del Yeshua HaMashiach, de Elohim. Pero cuando Elohim, quien me apartó desde antes de yo nacer, y me llamó por su Hanán, por su gracia, eligió revelarme a su hijo. El procedimiento es así. El Padre le revela a una persona quién es el Yeshua. Cuando esa persona recibe del Padre que ese Yeshua es el Hamashiach, entonces el Yeshua Hamashiach le revela quién es esta persona, le revela la asignación profética. Le dice para qué va a vivir. Le he dicho muchas veces, conozco cantidad de gente que vive y no sabe para qué vive, pero cómo fastidia. Aleluya. Verso 16. Para que yo lo anunciara a los gentiles, no consulté con nadie, tampoco subía a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, inmediatamente fui a Arabia, después regresé a Damasco. No fue sino hasta 3 años después que subí a Jerusalén para conocer a Keifá, a Pedro, y me quedé con él por 2 semanas. El apóstol Pablo dice, yo sabía de los apóstoles, pero yo no era fanático de los apóstoles, de los emisarios. Yo estaba sirviendo al Yeshua HaMashiach. Pero no había ningún otro emisario, otro apóstol, excepto a Jacob, hermano de el Señor. Referente a estos asuntos acerca de lo que les estoy escribiendo, declaro delante de Elohim que no miento. Después fui a Siria y Cilicia, pero en Judá la comunidad mesiánica no sabía ni cómo yo lucía. Solo esperaba oyendo los reportes. El que solía perseguirnos ahora predica las buenas noticias de la emuná que anteriormente querían destruir. Y ellos alabaron a Elohim por mí. El Evangelio es buenas nuevas. El Evangelio no es consentimiento. El Evangelio que se predica hoy es un Evangelio de consentimiento al pecado. Esas son buenas malas, no buenas nuevas. Venga, el Señor le ama tal como usted es. No, arrepiéntase. Usted es un pecador, usted está mal. Usted está en contra del propósito del reino. Arrepiéntase. Ese es el mensaje, ¿no? Venga, por favor, el Señor le ama, le está esperando.
¿Qué clase de evangelio barato es eso? Por eso es que en la mínima oportunidad, entonces hay problemas y se salen de la iglesia. En el capítulo 2 del libro de Gálatas, el apóstol Pablo es aceptado entre los apóstoles. Entonces, después de 14 años, volví a subir a Jerusalén, esta vez fui acompañado de Tito. Dice, subí en obediencia a una revelación y les expliqué a ellos las buenas noticias que proclamo entre los gentiles, pero privadamente a los directores reconocidos, a las autoridades de la iglesia. La religiosidad es un gran problema. Yo le pregunto a usted, y ojalá que me estén escuchando, ¿qué pasaría si le digo el domingo no voy a predicar para dejar la costumbre? Usted tiene que estar atento a ver qué le digo el viernes o qué le digo mañana. En Mateo capítulo 15, verso 1 al 20, el Yeshua tuvo conflicto, como siempre, con los escribas, los fariseos, los saduceos, en Jerusalén. Ahí se enfrentó con ellos. Bueno, ellos lo enfrentaron, lo confrontaron, y le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¡Qué tremendo! No se preocupaban tanto de la ley, porque en ese tiempo ellos debían defender la escritura, la Torá. Defendían las tradiciones. Mateo 15:1. Entonces algunos perushim, fariseos, y rabí de la Torá de Jerusalén, vinieron y le preguntaron, ¿por qué? Vinieron a Yeshua y le preguntaron, ¿por qué tus talmidim, tus discípulos, rompen las tradiciones de los ancianos? Ellos no hacen netila yaharim, lavado de las manos, antes de comer. Bueno, los religiosos siempre van a buscar cualquier pretexto para que algún tierno, tropiece. El Yeshua respondió, en verdad, ¿por qué ustedes rompen los mandatos de Elohim por sus tradiciones? Siempre les respondía con la misma infracción que ellos acusaban. Dice, tus discípulos no respetan las tradiciones. Y el Yeshua le dice, ustedes no respetan los mandatos. Pues Elohim dijo, honra a tu padre y a tu madre, y que el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes dicen, si alguno dice a su padre o a su madre, he prometido dar a Elohim lo que hubiera utilizado para ayudarte. Qué tremendo, vea. Ya en ese tiempo había problema de la avaricia. Ya hay indicios del evangelio de la prosperidad. Y en verdad le digo, el Padre quiere que nosotros tengamos, no en abundancia, pero sí todo lo necesario. Entonces, ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre, porque prometió para Elohim. Así pues, por sus tradiciones ustedes han anulado y declarado sin valor la palabra de Elohim. Hipócritas.
Qué tremendo. Bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo me honra con los labios, pero sus corazones están lejos de mí. En vano es su adoración por mí, porque enseñan como doctrinas mandatos de hombres. El pueblo, para el verdadero pueblo de Cristo, para la verdadera iglesia, la esposa del Mashiach, han enseñado doctrinas de hombres, y cuidado las vaya a topar, porque entonces sí, se enojan. Pero nosotros no estamos para consentir que esas doctrinas de hombres sigan dañando al cuerpo de Yeshua HaMashiach, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Nosotros tenemos la Escritura y tenemos que confrontar que se acaba esa manipulación, y que hay una iglesia que ha sido liberada por el Yeshua HaMashiach, que ha sido comprada a precio por el Padre, porque pagó con la vida de su unigénito. Es necesario, iglesia, que despiertes. Es necesario, iglesia, que tengas ahora el propósito de afinar el oído del Espíritu, para que el Espíritu te hable y salgas de allí, huyas, escapes por tu vida, escapes por el propósito del Espíritu. Tú no estás para honrar a un pastor, tú estás para honrar al que te pagó el rescate, y es el Yeshua HaMashiach. Tú estás para honrar al Padre que te adoptó y que te dio de su Espíritu, porque eres heredero juntamente con el Yeshua HaMashiach. Las tradiciones han dañado totalmente, y estas tradiciones es difícil de sacar. Una de las tradiciones que acá en Ecuador ha molestado, y yo siempre he confrontado, es que el lugar donde se reúnen los santos para adorar al Creador, al Yeshua HaMashiach, por medio de la directriz del Ruach HaKodesh, se convirtió también en funeraria, velando allí a los muertos porque eran cristianos. Oiga, es terrible, es terrible. Yo no sé cómo puede un pastor permitir o justificar que la muerte de alguien, porque le van a dar una ofrenda si le velan en la iglesia, en el lugar de la reunión de los santos. Estése atento, porque esta semana terminamos y rompemos una tradición. Lo digo el viernes. En vano es su adoración por mí, porque enseñan como doctrinas mandatos de hombres. Luego Yeshua llamó a la gente y le dijo: oigan y entiendan esto. Lo que hace una persona impura, lo que hace a una persona impura, no es lo que entra por la boca, más bien lo que sale de la boca. Eso es lo que le hace impura. Los talmidín, los discípulos, vinieron a él y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? El Yeshua respondió: toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será arrancada de raíz. Tremendo. Déjenlos estar, pues son guías ciegos. Cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Y mira la respuesta de Yeshua. Yeshua les dijo: ni siquiera ustedes entienden ahora.
No entienden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después pasa a la letrina. Pero lo que sale de la boca realmente está viniendo del corazón, del lev. Y esto es lo que hace a una persona impura. Porque del corazón salen los pensamientos perversos, los asesinatos, los adulterios y todo tipo de inmoralidad sexual, robos, mentiras, calumnias. Estas son las cosas que hacen impuras a una persona. Iglesia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y solo te dejo con esta pregunta. ¿Estás preparando la tierra juntamente con los preocupados por la venida del anticristo? ¿O te estás preparando tú para la venida del Mashiach? Solo hay esas dos propuestas. Por supuesto, los que están preparando la tierra para la venida del anticristo es gente que tiene mucho dinero y mucha capacidad económica y que está preocupada por la capacidad económica. Pero los que nos preparamos para la venida del Mashiach nos seguimos despojando, porque nada nos llevaremos, pues es así como el Elohim, el Creador, nos trajo. Iglesia en las Naciones, un abrazo desde la latitud 0, Quito, Ecuador, Pastor David Sierra, Centro de Adoración Betlehem. Bendiciones.